Buenos días. Una vez más, sean todas muy bienvenidas. Estamos sumamente gozosos de tenerlos a todas ustedes. Y la verdad es que ustedes dirán, bueno, todos los años ella dice lo mismo, que está gozosa, pero es que es verdad. Realmente nos gozamos desde el momento en que nosotros iniciamos a programar la conferencia. Desde el momento que nosotros como grupo, el grupo que trabaja en la organización de la conferencia, comenzamos a orar, pidiéndole al Señor que nos dé el tema que Él quiere que se trate. Porque el tema que se trata cada año no es el tema que nosotros queremos, ni el tema que nosotros entendemos que necesitamos, sino el tema que el Señor nos da. Y la verdad que es un gozo, porque cuando nosotros nos damos cuenta cómo el Señor trabaja, una vez más confirmamos todas sus promesas y confirmamos lo que es el tema de nuestra conferencia, que Cristo es esa esperanza de gloria. Hermanas queridas, antes de continuar, yo quería pedirle disculpas, porque la verdad es que este año hemos tenido algunos inconvenientes con el registro. Y algunas de ustedes tuvieron que esperar allá afuera un rato hasta que fueran registradas. Fueron inconvenientes que se presentaron por diferentes razones, pero que causan a veces cierta inquietud y por eso queremos pedirles disculpas. Y entonces vamos a ir aprendiendo poco a poco de esta experiencia. Nosotros como organizadores y también pedirles a ustedes que en los años siguientes se registren cuando se comienzan a avisar la conferencia, para que así no tengamos este tipo de inconvenientes. Que la verdad es que siempre va a haber algo, porque es que el Señor siempre permite este tipo de situaciones para trabajar con nosotros. Pero en la medida que nosotros vamos avanzando, vamos creciendo y vamos aprendiendo, también ese tipo de cosas nos van sucediendo. Pero qué bueno que estamos todas aquí. Qué bueno, yo sé que hay muchas que vinieron desde el interior y para venir del interior a una conferencia a las 8:30 tienen que levantarse temprano y tienen que dejar muchas cosas organizadas. Y también las que viven aquí en la ciudad. Hay que dejar, como yo digo, el esposo contento para que se quede solo durante el día o para que cuide a los niños. Hay que dejar la comida lista. Hay que dejar muchas cosas en su lugar. Pero qué bueno que pudimos obedecer a este llamado del Señor a venir a alimentar nuestras almas con su palabra. Qué bueno que todas ustedes están aquí, ustedes todas son vencedoras, porque han vencido todos estos obstáculos que se les han presentado. Es una gran bendición. Yo quisiera saber, ¿cuántas de ustedes es la primera vez que vienen a una de nuestras conferencias? Que ustedes me levanten la mano. Primera vez. Esta conferencia, nosotros, vamos a decir, el año número 18 que hacemos nuestras conferencias. El Señor nos ha permitido durante todos estos años hacer una conferencia y nos ha enseñado mucho durante este tiempo. Y la verdad que consideramos que somos privilegiadas por el hecho de todas las mujeres que han pasado por este púlpito a enseñar la palabra. Hoy tenemos como invitada a la hermana Patricia Nannum. Yo no conozco a Patricia desde hace mucho tiempo. La verdad es que yo la conocí en un programa de verano que tuvo su iglesia donde habían charlas para damas. Y cuando yo vi el calendario que ellos publicaron, ella es de la Iglesia Bautista Internacional, me interesaron todos los temas. No pude ir a todos, pero fui a algunos de ellos y uno de los temas que fui fue al que ella enseñó. Y la verdad es que aunque tú no conozcas a la persona, el Señor te liga a la persona a través de la palabra. Y ese día yo le di muchas gracias al Señor por Patricia, porque lo que yo vi ese día fue una mujer que sabe trazar la palabra de Dios, una mujer que se dejó usar, una mujer que de una forma sencilla, clara, pero poderosa, pudo presentar el tema que se le encomendó. Patricia es coordinadora
de las iniciativas femeninas de Coalición por el Evangelio, desde donde escribe y contacta a autoras y adquiere contenidos específicos para la mujer. Sirve en el Ministerio de Matrimonios y de Mujeres y es diaconisa en su iglesia, que es la Iglesia Bautista Internacional. También es encargada administrativa del Ministerio de Integridad y Sabiduría, del cual también es graduada. Tiene un certificado del Ministerio del Seminario Bautista Teológico del Sur, donde a través del programa Instituto Seminario para Esposas, está en inglés, yo traté de traducirlo, pero la idea es que es un seminario para, me llamó mucho la atención que no dice un seminario para mujeres, sino para esposas. Y eso me gustó mucho, porque realmente nos está hablando, no sé, a mí me dio la idea de que no me está hablando necesariamente de un título de un profesional, sino de un título de una mujer creyente que quiere conocer su rol y que quiere abrazarlo, como fue una de las conferencias que nosotros tuvimos aquí. También dice en su presentación que ella tiene en la página de la iglesia, que es esta que yo acabo de leer, para mí la parte más importante que ella dice es que está felizmente casada con Jairo desde el 2008 y junto a él tiene 2 pequeños hijos que se llaman Ezequiel e Isaac. Y yo creo que esa es la mejor presentación que pueda tener una mujer cristiana. Hablar de que está felizmente casada y que tiene sus bebés. Felizmente casada, yo digo que es la mejor presentación porque es la imagen que Cristo, o la ilustración que Cristo utilizó para representar su unión con la iglesia. Entonces, que una mujer pueda decir estoy felizmente casada y ese es mi certificado principal, yo entiendo que es grandioso. Entonces, vamos a pedirle a Patricia que pase por aquí a traernos la palabra del Señor. Amén. Gracias. Bueno, gracias, hermanas. Gracias por esa palabra, gracias por esa presentación. Definitivamente, todo lo que ella pudo haber visto en mí no es de mí, sino del Señor. Y yo quiero decirles que yo estoy muy contenta de poder estar con ustedes en esta mañana. Para mí es un gozo. Desde el momento en el que recibí la invitación, yo me gocé con la oportunidad de poder estar aquí y de poder venir a presentarles la palabra de Dios, hermanas. Y yo quiero que desde ya ustedes sepan algo que el Señor ha puesto en mi mente y yo le he pedido que no permita que se borre de mí, y es que yo no tengo nada que decirles. Yo, Patricia, no tengo sabiduría para ustedes, sino la palabra de Dios. Y yo le he pedido al Señor, mientras he estado orando por esta conferencia, mientras he estado orando por cada uno de ustedes, que aunque yo no sabía quiénes iban a estar aquí hoy, el Señor sí sabía, el Señor las conoce a cada una de ustedes y el Señor las trajo aquí hoy. Y mi deseo es que Dios te hable. Mi deseo es que su palabra te hable. Su palabra ministre a tu corazón. Su palabra te hable a ti. ¿Sabes por qué? Porque su palabra es poderosa. Poderosa para transformar, poderosa para cambiar, poderosa para animar, poderosa para restaurar. Y esa es la palabra que yo quiero compartir contigo en esta mañana. Que de verdad que me llena de gozo el poder estar aquí. Y yo te pido que tú me acompañes ahora orando. Yo quiero que nos presentemos delante del Señor antes de comenzar a ver todo lo que tendremos en esta mañana. Y yo quiero pedirte que de manera especial tú le pidas al Señor, háblame. Esa es una oración que Dios va a responder, porque Dios quiere hablarte. Hermana, ya tú estás aquí sentada. Como dice la palabra, aplica tu corazón a recibir la palabra de Dios y pídele al Señor que te hable. Vamos a orar. Señor, bendito sea tu nombre. Exaltado seas tú por sobre todas las cosas, Señor. Yo te doy gloria, yo te doy honra, Señor, porque tú eres un Dios bueno. Que tú eres un Dios lleno de misericordia y en tu gran misericordia tú nos has dado tu santa palabra, Señor. Tu santa palabra que es útil, tu santa palabra, Señor, que nos transforma,
tu santa palabra, Señor, que trae un mensaje de vida para cada una de nosotras, Señor. Y yo quiero pedirte que tú glorifiques tu palabra en esta mañana, Jesús. Yo te presento a cada una de mis hermanas que están aquí, Señor, tú las conoces. Tú sabes lo que ellas han dejado atrás, Señor. Tú sabes lo que llena sus mentes y sus corazones ahora, Señor. Pero yo quiero pedirte, Jesús, por tu poder, por tu Espíritu Santo, Señor, que tú ministres a sus vidas, Señor. Que tú les hables, Dios, que tú las confrontes, que tú las restaures, Señor. Que tú traigas de tu palabra lo que ellas necesitan escuchar en esta mañana, Jesús. Yo te pido que seas conmigo, Dios. Que tú me permitas ser simplemente un instrumento, Señor, para traer tu verdad, para traer gloria a tu nombre, Señor, para presentar tu santa palabra. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, pues en la presentación les hablaban un poquito de mí y yo quiero enseñarles antes de comenzar. A ver si esta es una foto de mi familia para que los conozcan un poquito. No es la mejor foto, pero me encanta porque estamos todos que vivimos en mi casa. Mi esposo, mis 2 niños, Ezequiel, el que está con mi esposo, es el más grande, Isaac, el más chiquito, está conmigo. Y déjenme decirles que mi familia también tiene perritos y una no tan perrita, que es esa golden que ustedes ven ahí. Se llaman Susie, Lily y Luna, mis tres perritos. O sea que todo lo que ustedes ven ahí, esa es mi casa completa. Entonces, yo no sé si ustedes notaron, esa foto es bien curioso, que casi todos están mirando hacia un lado. Hasta los perros están mirando hacia un lado. Y es que había una mesa llena de comida a ese lado. Entonces, sí, como ustedes comprenderán, ahí hasta Luna, la más grande, tiene la lengua afuera, porque ella sabe lo que hay en esa mesa. Entonces, amadas, la primera charla que nosotros estaremos compartiendo en el día de hoy se ha titulado La esperanza de nuestro anuncio. Y nosotras estaremos viendo en esta mañana y estaremos estudiando la carta de Colosenses. Y no la carta completa, sino específicamente el capítulo 1. Y yo quiero compartirles que cuando yo me reuní con algunos de los organizadores de este evento, yo les decía que a mí me llenaba de gozo cuando yo recibí la invitación y yo veía que lo que ellos me estaban entregando para compartir con ustedes era un pasaje de la palabra de Dios. Porque eso no es lo que usualmente nosotras vemos en conferencias de mujeres. Nosotras vemos usualmente que se da un tema y no es que eso esté mal, pero la verdad es que es más rico cuando nosotras podemos venir juntas y sacar de la palabra de Dios lo que ella tiene que enseñarnos. Y el libro de Colosenses es un libro que Dios ha venido usando en mi vida desde el año pasado. Y en diferentes circunstancias Dios me ha puesto a estudiarlo, Dios me ha puesto a profundizar en él. O sea que a mí me llenó de gozo el poder saber que esta mañana nosotras estaríamos compartiendo juntas de este libro que es rico y como verdaderamente lo es toda la palabra de Dios. Entonces, lo primero que yo quiero que nosotras hagamos antes de entrar a ver nuestra porción de esta primera sesión es hablarles un poquito de la carta de Colosenses en sentido general. Porque cuando nosotros vamos a estudiar un pasaje de las Escrituras, nosotros necesitamos conocer ese libro en el que se encuentra. Entonces, lo primero que yo quiero que veamos es que esta carta a los Colosenses fue escrita por el apóstol Pablo. Y en el versículo 1, si ustedes tienen su Biblia ahí, yo les voy a pedir que busquen la carta a Colosenses. Puedan abrir la palabra ahí. Y el versículo 1, ustedes van a notar que dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos que están en Colosas. O sea que desde el versículo 1 nosotros vemos que Pablo se identifica como el autor de esta carta completa. Y es interesante recordar, para aquellos de ustedes que lo saben y para aquellas que no lo saben, bueno, pues comentárselo ahora, que este Pablo era uno que antes era perseguidor de la iglesia. Era uno que la Biblia decía que él respiraba acechanzas contra los creyentes. Era uno que arrastraba creyentes hasta llevarlos a la muerte.
Y ese Pablo fue uno a quien Dios restauró. Y es increíble, hermanas, nosotros podemos ver el carácter de Dios desde el principio. Y desde esto, que es solamente la introducción, nosotros vemos el carácter de un Dios que es poderoso para cambiar una vida. Una vida que perseguía a su pueblo, ahora Dios la usa para la gloria de su nombre. Y ese es Pablo, el autor de esta carta. El tema dominante de esta carta es la supremacía y suficiencia de Cristo como cabeza de la creación y cabeza de la iglesia. Es importante que cuando nosotros vayamos a estudiar una carta, nosotros podamos conocer un poco cuál es el tema dominante en esta carta. Y el libro de Colosenses lo que hace es exaltar a Cristo. El libro completo es una exaltación de la supremacía de Cristo y muchos los han llamado y ven este libro como, si pudiéramos resumirlo, decir Cristo sobre todo. Y este es el tema central de esta carta. Y finalmente, algo que yo quiero que veamos sobre la introducción es que esta carta fue escrita como una respuesta a falsas enseñanzas. Resulta que esta iglesia estaba siendo infiltrada por falsas ideas, por falsas enseñanzas de un grupo que era conocido como los gnósticos. Y ellos decían que solamente un grupo de personas tenían un conocimiento superior y que solamente un grupo de personas podían alcanzar una madurez en Cristo. Pero ellos decían algo más importante y es que ellos decían que todo lo material era malo, que toda la materia era mala y por lo tanto que todo lo espiritual era lo único bueno. Y tú puedes escuchar eso y tú puedes decir, bueno, pues la verdad es que eso tiene sentido, o sea, sí, lo espiritual es lo bueno. Pero nosotros tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos, porque ellos lo que decían era que entonces, si todo lo material era malo, Cristo, el Hijo de Dios, si toda la materia era mala, no pudo haber sido hombre. Y ellos entonces estaban negando la humanidad de Cristo. Y esta falsa enseñanza, y esto es fatal, porque la humanidad de Cristo es central para nuestra fe. Entonces, ellos negando esto, Pablo les escribe y les habla y les hace esta carta. Entonces, ya teniendo esta introducción, yo quiero pedirte entonces que vayamos a ver un poco la estructura de este libro y específicamente la estructura del capítulo 1. Pablo nos presenta en los versículos del 1 al 7 una introducción larga donde él celebra a la iglesia, donde él hace una celebración de gozo, una celebración de acción de gracias y una celebración del evangelio. Luego Pablo ora por esta iglesia y eso lo vemos en los versículos del 9 al 14. Entonces Pablo después, en los versos del 15 al 19, Pablo presenta la supremacía de Cristo. Y en esos versos ustedes van a ver mucho la palabra en él repetida, en él, porque Pablo está exaltando a Cristo. Luego Pablo en los versos 21 al 23 nos muestra nuestra condición de pecado y cómo nosotras hemos sido reconciliadas en él. Y finalmente, en los versos que vamos a ver ahora, del 24 al 29, Pablo nos presenta su ministerio de proclamación. Yo quiero pedirte que tú vayas a la palabra de Dios ahora, al libro de Colosenses, los versos 24 al 29. Y tú me acompañes a leerlos ahora. Lo que vamos a hacer es que vamos a leer todos los versos, desde el versículo 24 hasta el versículo 29, para nosotras poder tener en mente el contexto. Y luego entonces nos vamos a concentrar en nuestros versos de esta primera sesión. Hermanas, vamos a leer la palabra de Dios. Y ¿sabes qué? Yo quiero pedirte que te pongas de pie. Como una manera de reverenciar y de poder reconocer que nosotros estamos ahora y que nosotras ahora vamos a leer la palabra santa de un Dios santo. Y están ahí en las pantallas, pero la pueden ir leyendo en sus Biblias si las tienen también. Y dice, ahora,
Me alegro de mis sufrimientos por ustedes. Y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. De esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios, que me ha sido dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo, y aquí comienza nuestro pasaje de esta primera sesión, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Amén. Señor, una vez más nosotras queremos venir delante de ti. Esta es tu santa palabra. Esta es tu gloriosa palabra, Señor. Úsala. Háblanos, Señor. Y tus siervas queremos escucharte. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Ok. Algunos de ustedes quizás pueden ver esta imagen y saber lo que es eso. Déjenme decirles que esto es una imagen de una película que les voy a hablar ahora. La verdad es que en nuestra generación las películas uno no siempre puede estar endosando lo que presentan y ni siquiera uno puede ya exponerse a cualquier cosa sin pensar, sin investigar, sin leer de qué se trata, qué presenta, porque nuestra cultura está muy dañada y muy corrompida por el pecado. Y las películas, lamentablemente, nosotros vemos eso también. Pero esta película yo creo que puede ayudarnos un poco a ilustrar lo que nosotros vamos a ver ahora. Y esta película, no sé si algunos de ustedes la vieron, se llama El Sexto Sentido. Fue una película que se hizo muy famosa en el año 99. Y resulta, si tú no la has visto y después que yo te cuente tú quieres verla, te informo que te voy a dañar el final, lamentablemente, pero es parte de mi ilustración, lo siento mucho. Pero esta película trata de un niño que tiene un pequeñito problema, algo sencillito, nada grave. Y es que este niño ve a personas que ya están muertas. Nada problemático, ¿verdad? Entonces el niño ve a personas que ya están muertas, que ya han muerto. Y este niño va donde este señor que está aquí, el psicólogo, y el psicólogo lo escucha, trata de ayudarlo, pero él cree como que el niño, no es verdad, o sea, el niño lo lógico, el niño está mal, o sea, está mal de la cabeza. Pero en la medida en la que el psicólogo sigue ayudándolo y sigue trabajando con él se da cuenta de que es verdad, de que el niño sí está viendo personas que ya han muerto. ¿Y qué pasa? Que él comienza a verlas también. Entonces la película se va desarrollando en toda esta trama, en toda esta idea, y ya ustedes saben, esta película fue una explosión en el año 99. Yo no les voy a preguntar cuántos años ustedes tenían en el 99, no se preocupen, pero fue una explosión en ese año, y cuando tú llegas al final de la película, es lo más llamativo de todo, tú te das cuenta de que la razón por la que el psicólogo también le pasaba esto era porque él estaba muerto. Imagínense ustedes, todo el mundo que está viendo esta película, que está envuelto en toda esta escena, que está ahí pegado viendo qué es lo que va a pasar, de repente se entera de que el psicólogo estaba muerto y que el niño lo veía y hablaba con él por esa razón. Y después que tú te enteras de eso, tú dices, pero es que es obvio. Es obvio porque el psicólogo no hablaba con más nadie que no fuera el niño. Tú nunca ves en la película completa al psicólogo hablando con otra persona. Pero el director lo supo hacer tan bien que tú no lo notas hasta el final. Hasta el final, cuando el director decide, ok, tú estás listo ya, ahora yo te voy a contar qué es lo que pasa. Y ahí nosotros nos damos cuenta de que él también estaba muerto.
Y tú dirás, bueno, Patricia, yo no sé qué tiene eso que ver con lo que tú has venido a hablarnos hoy, pero sí. Fíjense que uno de los pasajes que nosotros leímos dice que el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Y el versículo 26 y 27 Pablo nos habla de algo que él llama un misterio. Y ese misterio no podía ser entendido porque Dios había decidido ocultarlo. Nosotros vemos en la palabra cómo Dios tiene algunas cosas que Él se guarda como secretos. Y hay un versículo muy conocido que yo les recomiendo que ustedes lo aprendan. Yo lo he aprendido y lo uso en ciertas ocasiones, que dice que las cosas ocultas le pertenecen al Señor. Entonces, si usted me hace hoy una pregunta que yo no le sé responder, yo le voy a decir, mi hermana, las cosas secretas le pertenecen al Señor. No es broma, pero la verdad es que ese verso nos muestra algo. O sea, hay cosas que Dios ha decidido ocultar. Y aquí hay un misterio que Dios decidió ocultar por generaciones. Un misterio que siempre estuvo ahí. Pero Dios, el Señor soberano, quiso ocultarlo. Y ese misterio es la siguiente verdad. ¿Okay? Y es que el Mesías, el Cristo, iba a alcanzar al pueblo no judío y habitaría en personas no judías y le daría la promesa de Abraham, la esperanza de gloria en el reino junto a todos los santos. Amada, yo quiero que ustedes entiendan algo. Desde la perspectiva judía, esto era el verdadero misterio. Porque para un judío pensar que el Mesías iba a alcanzar a personas no judías, eso era, como decimos aquí, el acabose, o sea, eso era la gran cosa, eso era una cosa que nadie podía imaginarse, ni pensar, ni siquiera aceptarla tampoco. Y Pablo está diciendo que el Mesías iba a venir y el Mesías, para no judíos también, iba a ser ese misterio revelado. Y para ayudarte a entender un poquito cómo eran estas diferencias y lo grande que fue este misterio, ahí hubo una vez un arzobispo en Australia que él cuenta cómo él estaba trabajando con un grupo de jóvenes y algunos de esos grupos o parte de los integrantes de ese grupo eran hombres que tenían sangre aborigen y otra parte eran con descendencia inglesa. Y las diferencias de estos grupos eran tan grandes que ellos no se podían sentar tranquilos en un autobús. Entonces él, como estaba trabajando con ellos, tenía que trasladarse muchas veces en autobús con ellos. Y un día la cosa se puso tan mala en uno de esos viajes que él tuvo que hacer con ellos, esta gente peleando la una con la otra continuamente, que él detuvo el autobús y dijo, ya, se acabó esto aquí. Y él agarra, para el autobús, manda a todo el mundo a bajar y los pone en una fila. Y le dice, a partir de ahora, aquí no hay negros, aquí no hay blancos, aquí todos son verdes. Y los pone en una fila para entrar al autobús, le va diciendo, cada vez que tú vayas a entrar al autobús, di, yo soy verde. Entonces ellos bien tranquilos, obedientes, van a entrar al autobús y dicen, yo soy verde, yo soy verde, yo soy verde. Y el arzobispo está tranquilo y se siente muy orgulloso de él aquietó a este grupo y encontró la mejor solución. Están todos sentados en el autobús, están de lo más tranquilos ahí, hay paz, no hay pleito. Y él mira para atrás y se siente orgulloso de lo que hizo. De repente escucha una voz que dice, ok, lo verde claro de un lado y lo verde oscuro del otro lado. Entonces, más o menos como eso, pero peor, eran las diferencias que existían entre los judíos y los gentiles. Y por eso, este misterio que había sido revelado era algo glorioso. Y cuando yo hable de gentiles, yo quiero que tú sepas que yo estoy hablando de todo el que no es judío. ¿Hay alguien judío aquí? ¿O no, verdad? Entonces todas nosotras somos gentiles. Cada vez que yo hable de gentiles, yo estoy hablando de ti, yo estoy hablando de mí.
Y ese misterio revelado era que Cristo iba a venir para ese grupo también. Amadas, una de las grandes glorias del Evangelio es que trae a personas que son tan diferentes las unas de las otras y las hace un solo pueblo en Jesús. Esa es la gloria del Evangelio. La profecía de reconciliación entre ambos definitivamente era un gran misterio. Y luego Cristo viene. Y esta división es destruida y los judíos y gentiles pasan a ser uno en Cristo Jesús. Así como el ejemplo que nosotros vimos en la película, esta verdad estaba oculta, pero siempre estuvo ahí. Siempre estuvo ahí. Mi hermana, y esta es la gloria del Evangelio. Y yo no quiero, y desde el principio es algo que ustedes me van a oír diciéndolo una y otra vez. Quizás tú estás aquí hoy y tú no conoces a Cristo. Y yo te estoy hablando de un misterio que ha sido revelado, de que Cristo Jesús iba a venir para aquellos que no eran judíos y este misterio iba a ser glorioso. Pero déjame explicarte un poco de la gloria de este misterio. Es que el Dios de los cielos, el Rey altísimo e inmortal, se hizo hombre y vino a esta tierra a pagar la deuda que pecadoras como tú y como yo tenemos. Es que el Rey de los cielos vino a pagar la deuda y a quitar la enemistad que tú y yo teníamos con Dios. Y si tú estás aquí, mi hermana, y tú no conoces a Cristo, ese misterio revelado puede ser glorioso para ti también. Porque en Cristo Jesús hay salvación. La Biblia dice que tú, si estás sin Cristo, eres enemiga de Dios. Y eso suena fuerte. ¿Y sabes qué? Así es. Yo antes de conocer a Cristo era enemiga de Dios, separada de Dios. Y Dios vino y en su obra de reconciliación en la cruz me ha ofrecido y me ofreció salvación y te la ofrece a ti hoy. Él es poderoso para salvarte de tus pecados, para sacarte de tus tinieblas y para hacer que ese misterio sea glorioso en tu vida también. Gloria a Dios por este misterio revelado. Gloria a Él por enviar a su Hijo en nuestro rescate, por enviar a su Hijo para nuestra salvación, por enviar a su Hijo para el perdón de nuestros pecados y por darnos la esperanza de una gloriosa eternidad con Él. Gloria a Él por ese misterio revelado. Ahora bien, nosotros veíamos cómo ese misterio era glorioso porque iba a alcanzar a personas no judías, pero hay otra parte de este misterio también que es más glorioso aún, y es Cristo en mí. Cristo habitando en el creyente. Esta parte es gloriosa también de ese misterio. Yo quiero pedirte que leamos juntas, ¿verdad? Otra vez el pasaje que estamos estudiando, que dice: a estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. Y verdad, y así se ha llamado esta conferencia: Cristo en mí, la esperanza de la gloria. Amada, como mujeres redimidas por Dios, tenemos las riquezas inigualables de Cristo viviendo en nosotras, trabajando en nosotras y a través de nosotras. La diferencia entre una persona cristiana y una persona no cristiana no es una diferencia de ideas. No es una diferencia de que, bueno, él piensa de esta manera, yo pienso de esta manera. No. La diferencia es el mismo Espíritu Santo viviendo en uno y en el otro no. Y yo quiero que tú me acompañes
a Efesios 1, del 13 al 14. Te voy a sacar un poquito de Colosenses, pero creo que vale la pena que veamos este verso. Yo lo voy a tener aquí en pantalla también, pero si quieres buscarlo en tu Biblia. Dice Efesios 1, del 13 al 14. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con su Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Mi amada, Cristo en ti es la garantía que Él te ha dejado. Cristo en ti es el sello que dice, tú eres posesión mía, tú me perteneces. Es la certeza de que como Él vive, nosotras también viviremos. Y nosotras tenemos esa esperanza en Él, porque Él nos ha dejado su sello, porque Él nos ha dejado su misma presencia habitando en nosotras. Amada, yo no sé bajo qué circunstancia tú has venido aquí hoy. Yo no sé qué tú dejaste atrás. Yo no sé quizás qué problema, qué situación está en tu mente ahora mismo y está ahí, está dando vuelta. Y tú has tratado quizás como de, yo quiero prestar atención, pero hay algo ahí, hay algo en tu corazón. Yo no sé lo que es, hermana, pero yo quiero decirte que la gloriosa verdad de que tú le perteneces a Él trae esperanza a esa situación que tú estás viviendo ahora. Porque Dios es por ti, no contra ti. Y yo sé, quizás alguno de ustedes tiene hijos y tú sabes que esos hijos que son tuyos, tú los cuidas. Y tú eres capaz de sacar las uñas por esos hijos y de hacer lo que sea por esos hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? Y yo no quiero venir aquí a darte un mensaje triunfalista, esa no es mi idea. Yo no quiero venir a decirte a ti, bueno, que como tú tienes el sello de su Santo Espíritu viviendo en ti, toda situación se va a terminar. No, mi hermana, en el mundo tendremos aflicción. Eso nos ha sido prometido y eso es certero en nuestra vida. Pero su sello en nosotras nos da la esperanza de que Él está ahí. Mi amada, no es que Él está al lado mío, es que Él está en mí y Él está en ti. Y su sello en ti de que tú le perteneces dice que no hay absolutamente nada que a ti te pueda apartar del amor de Él. Nada, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, nada puede apartarte de Él, porque Él ha dejado su sello y su promesa en ti. Qué glorioso misterio nos ha sido revelado. Qué gloriosa verdad de que Cristo alcanzaría a todo pueblo y no solo que lo alcanzaría, sino que habitaría en nosotras. Y una vez más, amada hermana, si tú estás aquí y no eres creyente, esa gloriosa verdad puede ser para ti. Porque Cristo salva. Cristo Jesús salva. Una de las grandes verdades de nuestra vida como creyentes es esta. El Dios santo, santo, santo hace morada en pecadoras como tú y como yo. Yo no quiero que tú pases por alto esta verdad de que Él hace morada en pecadoras. El Dios de los cielos, el Dios que no conoció ni conoce pecado, hace morada en pecadores. Y para yo ilustrarte un poquito lo grande que es esto, piensa por un momento en los peores pensamientos que tú has tenido como cristiana. Tú lo has tenido con el Dios de los cielos viviendo en ti.
piensan en las peores palabras que han salido de tu boca como cristiana. Tú las has dicho con el Dios de los cielos viviendo dentro de ti. Amadas, esto no es poca cosa. Esto no es algo pequeño, esto es algo glorioso que debe mover nuestro corazón a gratitud y adoración delante de Él. Porque a pesar de eso, a pesar de nuestro pecado, Él ha decidido salvarnos y Él ha decidido vivir en cada una de nosotras. Y el hecho de que Él viva en nosotras tiene implicaciones para nuestra vida. Y esas implicaciones yo quiero compartirlas contigo ahora. Y la primera implicación que yo quiero que veamos del hecho de que Cristo vive en ti y en mí, si somos creyentes, es que nuestra identidad está en Él. Dice Romanos 8:15, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nosotras podemos clamar, Abba, Padre, que significa papito, es una gran expresión de afecto, porque Él es nuestro Padre celestial. Y el hecho de que Cristo vive en mí implica que mi identidad no está en otra cosa. Mi identidad no está en mi pasado. Mi hermana, tu pasado no te define. Si tú estás en Cristo, ese pasado ha sido restaurado y perdonado. Tu identidad está en el hecho de que tú eres hija de Dios. Tu identidad tampoco está en tus logros. Tu identidad no está en tu familia, en tus buenos hijos, en tu carrera. Tu identidad está en que tú le perteneces a Él. En Él está nuestra identidad. Y esa es una de las implicaciones que tiene el que Cristo vive en nosotras. Que Él vive en ti y que Él vive en mí. Otra cosa que implica, y la verdad es que esto me encanta, es que Dios nos ha dado la relación más personal. Dice Juan 16:7, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se los enviaré. Amadas, esto yo no sé quizás tú has escuchado este versículo antes, pero yo no sé si tú lo has pensado y lo has analizado. Cristo, o sea, Cristo Jesús, el Señor, el Dios Altísimo, caminaba con los discípulos, estaba con ellos, dormían juntos todo el tiempo, uno al lado del otro, todo el tiempo, y Cristo les dice a ellos, a ustedes les conviene que yo me vaya. A veces nosotros decimos, bueno, antes de tú tomar o hacer cualquier cosa, imagínate que Jesús está sentado al lado tuyo. Es que tú no tienes que imaginar eso. Recuerda que Cristo vive en ti. Y Él le dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya. Lo mejor que le puede pasar es que yo me vaya porque yo les voy a enviar a uno, al Consolador, que estará con ustedes. Y Él, Cristo en mí, me ha dado la relación más personal que yo pudiera tener. No hay relación más cercana que el hecho de que Cristo Jesús vive en cada una de nosotras. Otra implicación que esto tiene es que nosotras tenemos al Consolador, como Cristo mismo le llamó. Y nosotras vemos que Juan 14:16 dice, y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce. Pero ustedes sí le conocen porque mora en ustedes y está con ustedes.
Amadas, Jesús nos dejó al Consolador viviendo en nosotras. ¿Tú sabes qué quiere decir eso? Que en medio de nuestra aflicción, que en medio de nuestros problemas, que en medio de nuestras más grandes dificultades, mi mayor consuelo vive en mí. Que yo no tengo que ir a ningún otro lado a buscar esperanza. Yo voy hacia Él, a la roca que es más alta que yo, a mi pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Y qué tan pronto puede ser viviendo en nosotras? O sea, genuinamente Cristo es el pronto auxilio en medio de las tribulaciones. ¿Tú necesitas consuelo? Cristo Jesús vive en ti y está pronto para dártelo, pronto para ser ese consolador. Tu llamado, refugiarte en Él, continuamente. Otra cosa que hace el hecho de que Cristo vive en nosotras es que nos lleva a entender su palabra. Yo quiero que nosotras ahora leamos lo que dice Juan 16:13. Dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Amadas, tú y yo necesitamos la palabra de Dios. Como creyentes, la Biblia que se trata de Jesús de principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis, es nuestro alimento. Nosotras necesitamos de la palabra una y otra vez, pero nosotras no podemos entender la palabra sin la obra del Espíritu Santo. Y el hecho de que tú puedes ir a la palabra y tú puedes entenderla y tú puedes aplicarla, se debe a Cristo habitando en ti y a Cristo guiándote a toda verdad. El Espíritu Santo nos ayuda a entender la palabra de Dios. Yo creo, hermana, que es importante que nosotras recordemos esto, porque muchas veces nosotras vamos a la Biblia y nosotras vamos en nuestro propio entendimiento. Y no recordamos que yo necesito ir en ella en oración y decirle, Señor, esta es tu palabra, guíame a toda verdad. Háblame, Señor, abre mis ojos, decía el salmista, para que yo vea las maravillas de tu ley. Y tú puedes decirle eso al Señor, abre mis ojos y ayúdame, guíame a toda verdad. Para entender su palabra, para aplicar su palabra, tú necesitas del Espíritu Santo. Y eso es algo que Cristo en mí hace. Él me lleva a toda verdad, Él me ayuda a entender su santa palabra. Y finalmente, algo que Él hace en nosotras es que nos requiere un caminar diferente. Es que el hecho de que Cristo viva en mí requiere que yo viva de manera diferente. Oye lo que dice Gálatas 5:16, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que desean. Mi hermana, si tú eres creyente y tú te has arrepentido de tus pecados, y Cristo Jesús es Señor y Salvador de tu vida, el poder que levantó a Cristo de entre los muertos vive en ti. Ese poder nos libró de la esclavitud del pecado. Y tú y yo ya no tenemos que andar como esclavas del pecado porque no lo somos. Porque el pecado ya no tiene poder sobre nosotras. Porque Cristo en la cruz del Calvario destruyó todo el poder del pecado sobre nuestras vidas. Entonces nosotras podemos caminar diferente, nosotras podemos andar diferente.
Y Él nos ha dejado todo lo que nosotros necesitamos para la vida y la piedad, dice su palabra. Pero quizás tú dices, bueno, sí, eso es verdad, Patricia, pero es que a veces yo me siento como que mi pecado me domina, como que yo no puedo dejarlo, como que yo no puedo apartarme de él, como que yo soy esclava del pecado. Quizás tú te has sentido de esa manera. Pero la ilustración es la siguiente. Imagínate un ave en una jaula que tiene la puerta abierta. Y a veces nosotras somos así con nuestro pecado. Nosotras nos sentimos atrapadas, pero la puerta está abierta. La puerta está abierta. La puerta que nos hace ser transformadas, ser renovadas, ha sido abierta. Porque el poder que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos vive en cada una de nosotras. Y ya yo no tengo que vivir siendo esclava del pecado. Yo ahora puedo decidir honrar a Cristo el Señor. Y ahora yo puedo vivir conforme a sus propósitos, conforme a sus designios, por la obra que Él ha hecho en la cruz. Y porque Él ha dejado su sello en cada una de nosotras. Mi amada, y la persona de Cristo y el hecho de que Él mora en nosotras es una verdad que si tú y yo la entendemos va a afectar toda área de nuestra vida. Yo quiero hacerte estas preguntas y que tú pienses en ellas. ¿Cómo cambiaría tu relación con Dios si vieras su presencia contigo como la de alguien real, más real que tú y que yo? ¿Cómo cambiaría tu relación con Dios si tú lo vieras genuinamente de esa manera? ¿Qué pasaría si entendieras que ese sentimiento de convicción de pecado que a veces tú tienes es la propia voz del mismo Dios hablándote? ¿Qué pasaría si tú entendieras eso? ¿Qué pasaría si tú comenzaras a ver el pecado no simplemente como el quebrantamiento de la ley, sino más como una ofensa a Cristo que mora en ti? ¿Cómo cambiaría tu vida cristiana si tuvieras el pecado como algo que ofende al Dios glorioso que vive dentro de ti y no solamente como una regla que tú violentaste? Mis hermanas, la realidad de Cristo viviendo en nosotras, la esperanza de Cristo viviendo en nosotras, debe afectar toda nuestra vida. Debe afectar todo nuestro caminar. Cristo en nosotras, Él es esa esperanza de gloria. Ahora, nosotras vimos cómo hubo un misterio que había sido revelado. Vimos cómo ese misterio era el hecho de Cristo viniendo para todos nosotros que no somos judíos. Vimos ese misterio como Cristo viviendo en nosotras, pero el pasaje de Colosenses 1 continúa y dice, a Él nosotros proclamamos. La primera parte del verso 28, si tú lo ves en tu Biblia, dice como a Cristo nosotras proclamamos. Pablo nos viene presentando en este capítulo toda la supremacía de Cristo, cómo Cristo es superior a la creación, cómo Cristo es superior a la iglesia. Y si tú estudias después el capítulo 1 completo, tú lo vas a ver ahí en el libro de Colosenses. Y luego de que Pablo hace esto, luego de que Pablo nos presenta lo superior, lo grande que es ese Cristo, por encima de cualquier cosa, él dice a Él, a ese misterio revelado, a esa gloriosa verdad, es a quien nosotros proclamamos. Nosotras no estamos, hermanas, llamadas a predicar nuestras propias ideas o teorías. No estamos llamadas a predicar un grupo de reglas y normas de conductas. Estamos llamadas a predicar a Cristo y su obra de redención.
Y ese es el ejemplo que Pablo nos muestra. A Él nosotras proclamamos. Muchas veces nosotras creemos que proclamar a Cristo y proclamar el Evangelio es hablar de una lista de cosas que debemos hacer y dejar de hacer. Y quizás nos acercamos a otros que no conocen de Cristo y queremos presentarle el Evangelio y lo que le decimos es una lista de cosas que deben dejar atrás, que deben dejar de hacer y otras que deben comenzar a hacer. Y cuando nosotros hacemos eso, hermana, nosotros estamos poniéndole una carga que ellas no pueden llevar. Porque lo que nosotras necesitamos proclamar es a Cristo y su obra de redención. Solamente el mensaje de la cruz salva. Solamente Cristo salva, no son las obras. No es lo que yo pueda hacer o dejar de hacer. Es la obra de redención de Cristo el Señor, la esperanza de gloria. A Él nosotras estamos llamadas a proclamar a Cristo, el Señor, y Cristo Jesús. Y muchas veces, hermanas, nuestra proclamación de Cristo y el llevarle el Evangelio a otras es poca o a veces es ninguna. Y nosotras pudiéramos quizás escondernos y decir, bueno, Patricia, es que yo soy muy tímida, a mí se me hace tan difícil el poder hablarles a otras, el poder hablarles de Cristo, el poder presentarles el Evangelio. Y nosotros estamos viendo cómo este hombre, Pablo, dice que él proclamaba a Cristo. Y ese es nuestro llamado. Proclamar a Cristo, predicar la palabra de Dios, predicar a Jesús. Porque como nosotras mencionábamos antes, toda la Biblia se trata de Él. Mi amada hermana, nosotras hablamos de aquello que nos apasiona. Pero lamentablemente muchas veces nosotras somos el objeto de nuestra pasión. Dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Tú pudieras decirme, Patricia, sí, es que es verdad, pero es que yo soy muy tímida, yo casi no hablo. La verdad, sí, de la abundancia del corazón habla la boca, pero mira, yo casi no hablo. ¿Y de qué están llenas tus redes sociales? ¿De qué está lleno tu Facebook? ¿De qué está lleno tu Twitter? ¿De qué está lleno tu Instagram? A veces nosotros vamos ahí y vemos que está tan lleno de nosotras, de lo que comemos, de lo que hacemos. Cada cosa que nosotras hacemos, cada paso que damos, cada lugar al que vamos, cada cosa que vamos a comer, inmediatamente está arriba. Y yo quiero actualizar un poquito, o no actualizar, vamos a parafrasear esta idea. De la abundancia de tu corazón habla tu Facebook. De la abundancia de tu corazón habla tu Twitter. De la abundancia de tu corazón habla tu Instagram. Estamos tan llenas de nosotras mismas y por eso no proclamamos a Cristo como nosotras deberíamos. Y tú dirás, bueno, sí, Patricia, tú tienes razón, porque esta generación está así. Todo es redes sociales, todo es Facebook. Por eso yo no tengo nada de eso. ¿Y tus conversaciones de qué están llenas? De ti, de tu familia, de tus hijos, de tu trabajo, de tus logros. ¿Y Cristo a dónde? Amada, nosotras estamos llamadas a proclamar a Cristo. Y este es un pasaje que confronta mi vida y a lo largo, en lo que vamos compartiendo en esta mañana, yo quiero que tú sepas, yo no vengo a hablarte aquí como la que ya se sabe todo esto y vive todo esto a la perfección. Yo vengo a hablarte aquí como una que necesita esta palabra también. Y Dios ha confrontado mucho mi vida con todo lo que nosotras vamos a compartir en esta mañana. Pero nosotras necesitamos proclamar a Cristo porque ahí afuera hay un mundo perdiéndose sin Él. Y nosotras necesitamos ese sentido de urgencia que no tenemos porque estamos muy cómodas aquí. Y nuestras vidas están muy centradas en nosotras. Mi amada,
Es cierto que otros necesitan el Evangelio y nosotros tenemos que llevar ese mensaje de la cruz a otros, a todos aquellos que no le conocen. Pero tú sabes qué, si tú estás en Cristo, tú todavía necesitas el Evangelio. El Evangelio no es algo de un momento. El Evangelio para salvación es esa noticia que yo recibo en ese momento en el que el Espíritu Santo me regenera y me pasa de muerte a vida. Pero ese no es el único momento donde yo necesito el Evangelio. Las buenas nuevas de la obra de la cruz yo la necesito cada día de mi vida. Tú, hermana, necesitas el Evangelio cada día de tu vida, frente a cada decisión, frente a cada desilusión, frente a cada pecado. Tú necesitas recordarte el Evangelio. Y yo te pregunto, ¿está tu vida centrada en la cruz? Muchas de nosotras hemos dejado de lado la verdad más importante de nuestra vida. Y nosotras hemos dejado de proclamar el Evangelio a otros y hemos dejado de proclamarle el Evangelio y proclamarnos el Evangelio a nosotras mismas. Nosotras pasamos mucho tiempo escuchándonos a nosotras mismas y las mentiras de este mundo en vez de predicarnos las verdades de la cruz. Y en vez de recordarnos el Evangelio, lo que hacemos es hablarnos, lo que hacemos es escucharnos, en nuestras propias ideas que están lejos de la palabra de Dios. Y nosotras necesitamos ver nuestra vida y cada área de ella bajo los lentes de la cruz. Ahora, ¿cómo luce eso? Porque fuera muy bonito yo decirte, tú tienes que ver tu vida a través de los lentes del Evangelio, sí, pero ¿cómo luce eso en el día a día? ¿Cómo luce eso en la práctica? Bueno, hermana, frente a cada situación difícil, tú ves esa situación difícil a través del Evangelio, recordando que tu mayor problema fue resuelto en la cruz del Calvario. Y si Dios pudo resolver tu problema de enemistad con Él, no hay nada grande para Él. Y tú ves esa situación a través del Evangelio. Frente a una decepción, tú recuerdas que hubo uno que fue traicionado y que como oveja sin abrir su boca fue llevado al matadero. Tú ves esa situación a través del Evangelio. Frente a cada pecado, cuando tu pecado acusa, tú ves eso a través de los ojos del Evangelio, recordando que para aquellos que están en Cristo Jesús no hay condenación, porque nuestra deuda fue pagada, porque nuestro pecado fue perdonado, porque nuestra vida fue restaurada. Y así tú ves cada área de tu vida, cada momento, cada situación a través de la gloriosa verdad del Evangelio, a través de la gloriosa verdad de que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores. A ese Cristo yo estoy llamada a proclamarle a otro. A ese Cristo yo estoy llamada a proclamar a mi propia vida continuamente. Si nosotras queremos, hermanas, una vida plena en Cristo, debemos gastar toda nuestra energía admirando, explorando, conociendo y proclamando a Jesucristo. Mi hermana, no mires hacia adentro, mira hacia la cruz. No busques en ti, busca en la cruz del Calvario. Vacíate de ti y haz que Cristo sea la pasión de tu vida. Nosotras estamos llamadas a ser mujeres de la cruz. Seamos mujeres que miramos toda nuestra vida a través de la cruz del Calvario y a través de la verdad de la tumba vacía, de la gloriosa verdad de que Él resucitó y de que nuestro Señor está vivo. Seamos mujeres que encuentran en Él su identidad y que no pueden callar el glorioso misterio que les ha sido revelado. Ese misterio que es Cristo en nosotras, la esperanza de gloria.
Cristo Jesús, el misterio revelado. Proclámalo a otros, proclámalo en tu vida. Vive a Cristo, vive en Él. Encuentra tu paz, encuentra tu redención solamente en Cristo Jesús. Él es la esperanza de gloria. Oremos. Señor, bendito sea tu nombre, Dios. Gracias, Señor. Gracias por ese misterio que nos ha sido revelado, Señor. Gracias por el glorioso misterio de que el Señor y Rey del universo iba a venir y vino a habitar en pecadoras como nosotras. De que el glorioso Rey del universo vino a ofrecer salvación a todo hombre, a toda mujer, a nosotras que estamos aquí. Señor, gracias. Gracias por tu gloriosa obra, Señor. Pero yo te pido por nosotras, Dios, y yo te pido que tú nos ayudes a caminar como es digno de ti, a caminar como es digno del Santo Espíritu que vive en nosotras, a encontrar nuestra identidad en ti, a encontrar nuestro consuelo en ti, Señor, a proclamarte a ti por sobre todas las cosas, a proclamar tu verdad a otros, a proclamarla, Señor, a nosotras mismas. Gracias por este tiempo, Señor, en tu nombre. Amén.